Buenas tardes, mi nombre es Angie García y voy a presentar una de las ideologías que me han parecido más curiosas al respecto de la historia del mundo, la cual es catalogada como el fascismo. Ya en el siglo XIX, Charles Maurras desarrolló una ideología nacionalista y racista que pretendía el regreso a la monarquía con el movimiento llamado la Acción Francesa, la cual era como una reacción nacionalista de parte de la derecha contra la intervención de los intelectuales de la parte de la izquierda. Pero en donde se desarrolló realmente el fascismo fue en Italia. Sus orígenes fueron gracias al poeta Gabriele D'Annunzio, un escritor italiano muy influido por las ideas de Nietzsche, además de también haber sido un soldado de la Primera Guerra Mundial, época en la que daba a conocer su visión ultranacionalista por toda su región. Al terminar la guerra, los demás ganadores y aliados se repartieron las regiones conquistadas, pero Italia no estaba conforme, ya que no recibió lo que creía que le correspondía, sobre todo la región de Dalmacia. Y D'Annunzio, enfadado, mandó 2000 soldados aproximadamente a tomar la ciudad de Fiume. Allí, con el sindicalista Alcide Ambris, escribieron la Constitución, la Carta de Amparo, en 1920. En el cual también se realizó un régimen el cual ignoró como tal las encuestas y la democracia, además de que se organizó el Estado en 10 corporaciones. Los cuales son: número 10, los seres superiores, los poetas o las personas importantes hacían parte de este. Número 9, los pescadores. Número 8, los cooperativistas. Número 7, los profesionistas. Número 6, los administradores. Número 5, los funcionarios públicos. Los números 4, los empleadores. Los números 3, trabajadores comerciales. Los números 2, técnicos agrícolas e industriales. Y número 1, los obreros y los agricultores. Además de que los arditis fueron creados por el poeta y estos se encargaban de reprimir a cualquier crítico o disidente que estuviera en contra de sus ideales. D'Annunzio se hizo llamar el Duce, lo cual hacía referencia a un guía. Sin embargo, habría otro autor en Italia el cual apoyaba estas ideas y estaba ganando poder con ello. Era conocido como Bernardino Mussolini, el cual se aprovechó del descontento de Italia por los beneficios que recibió tras la guerra y atacó al Partido Socialista, del que había sido expulsado por su extremo nacionalista. La acusaba a socialistas y comunistas de todos los males de Italia y los atacaba con los arditi, o conocidos como los camisas negras, además de que gobernó de cierta manera parecida a D'Annunzio. El término fascista proviene de fas, que significa as o manojo, que hace referencia a un antiguo símbolo etrusco y luego romano de un as de varas, que significa la fuerza de los gobernantes, todos unidos bajo la misma autoridad. Además, Mussolini le llama a sus grupos armados los fascis, y aquí vemos otro autor de acuerdo a sus ideales llamado Hitler. Hitler adoptó la visión fascista y le agregó el racismo en ella. Los malos ya no eran los comunistas, sino todo aquel que no perteneciera a la supuesta raza nazi, culpando sobre todo a los judíos y como tal ahí nació el término del nazismo. Además de que Hitler se dedicó a destruir cooperativas y sindicatos, el fascismo negaba de plano las luchas de clases y durante la guerra el Estado no exportó los medios de producción, sino que favoreció a las grandes empresas que no tuvieran nada que ver con los judíos y que no rompieran las leyes de Reich, las cuales fueron una serie de leyes de carácter racista en la Alemania nazi, adoptadas por unanimidad el 15 de septiembre de 1935. Pero, ¿qué es realmente el fascismo? Según el filósofo Umberto Eco, afirma que el fascismo no es una ideología del todo coherente, ya que toma formas diferentes en lugares diferentes, pero tiene unas características muy comunes. Una de las características que tiene son que surge de la destrucción, una crisis económica o un fracaso político. Hace sentir a una clase que ha perdido privilegios y tiene miedo de que otro grupo social pueda quitárselo. Otra característica sería el miedo a la diversidad. Se busca la unidad y el consenso cultivando el miedo a lo diferente. Por lo general, el primer llamado de un movimiento fascista es contra quienes se consideran ajenos o intrusos. Se crea una identidad a partir de ese miedo. Lo que une al grupo es el haber nacido en el mismo lugar o pertenecer en el mismo grupo étnico. El enemigo se escribe a veces como decadente o débil y a veces como fuerte y poderoso según le convenga. Como tal, llegamos al etilismo, que es otra característica principal. Trata de la idea como tal de que el pueblo propio
mejor del mundo y que los líderes son lo mejor de la sociedad y que lo han demostrado llegando a su posición por la fuerza. Por lo tanto, todos los subordinados son débiles. Además, el fascismo se alimenta de la idea del pasado en que las cosas eran mejores y que hay que retomar esa antigua grandeza. El fascismo desconfía de la reflexión profunda y de la crítica. Es preferible actuar antes que pensar. Por eso la cultura y la ciencia son sospechosas. Además, los fascistas ven como a los pacifistas como débiles e ingenuos, ya que ellos dicen que se vive para luchar y exterminar a tu enemigo. No hay más destino. Se apoya como tal al machismo, ya que el culto a la guerra da un origen al desprecio a las mujeres y una condena a la diversidad sexual. Además, es antidemocrático, lo que significa que el pueblo se considera una masa uniforme con una sola opinión, la cual el líder es quien la interpreta, y pues las opiniones diferentes son silenciadas y calladas automáticamente. Se puede llegar a la conclusión que el fascismo no es tanto un conjunto de ideas articuladas, es un movimiento el cual moviliza pasiones y emociones, sobre todo el miedo a lo diferente y el orgullo a lo propio. Los argumentos que se dan para justificar sus acciones no suelen ser más que pretextos para obtener el poder y mantener el control. En la actualidad se podría considerar a una persona fascista la cual sea un líder y este silencia a la prensa o a las protestas de su región. Califica a los inmigrantes como amenazas, desprecia a los débiles, condena la diversidad sexual y presuma de sus proezas y de su hombría.